Monel, de su aparición. No sé cómo llegué a través de una oscura lluvia hasta el extraño escaparate que se me apareció en medio de la noche. Ignoro la ciudad y el año. Recuerdo solamente que la estación era lluviosa, muy lluviosa. Es cierto que en esa misma época los hombres hallaron por las calles a niños vagabundos que no querían crecer. Niñitas de 7 años imploraban de rodillas que su edad permaneciese inmóvil y la pubertad ya parecía mortal. Bajo el cielo lívido hubo procesiones blanquecinas durante las cuales pequeñas sombras que apenas sabían hablar exhortaban a los seres pueriles. No deseaban nada más que una ignorancia perpetua. Anhelaban dedicarse a juegos eternos. Desesperaban del trabajo de la vida. Para ellos todo no era sino pasado. En esos días sombríos, en esa estación lluviosa, muy lluviosa, percibí las luces humeantes de la pequeña vendedora de lámparas. Me aproximé al colgadizo y la lluvia me corrió por la nuca mientras inclinaba la cabeza. Le dije: ¿qué ofrece usted, pequeña vendedora, en esta triste estación de lluvias? Lámparas, me respondió. Solamente lámparas encendidas. En realidad, le dije, ¿qué son esas lámparas encendidas, del tamaño del dedo meñique, que arden con luz tan menuda como una cabeza de alfiler? Son, dijo, las lámparas de esta estación tenebrosa. Antes fueron lámparas de muñecas, pero los niños no quieren seguir creciendo. Por eso les vendo estas lamparitas que apenas alumbran la lluvia oscura. ¿Y vive usted así, pequeña vendedora vestida de negro? ¿Y come usted con el dinero que pagan los niños por sus lámparas? Sí, respondió ella simplemente, pero gano muy poco, pues la lluvia malvada apaga a menudo mis lamparitas en el preciso momento en que las entrego, y cuando se apagan los niños ya no las quieren. Nadie puede volver a encenderlas. No me quedan más que estas. Sé bien que no podré encontrar otras. Cuando estén vendidas, nos quedaremos en la oscuridad de la lluvia. Es, pues, la única luz, proseguí, de esta lúgubre estación. ¿Y cómo se puede alumbrar las mojadas tinieblas con lámparas tan pequeñas? La lluvia las apaga a menudo, repitió ella, y en los campos o en las calles no pueden servir ya. Pero hay que encerrarse. Los niños protegen mis lamparitas con sus manos y se encierran. Se encierran cada uno con su lámpara y un espejo, y les basta para ver su imagen en el espejo. Observé durante unos instantes las pobres llamas temblorosas. ¡Ay, pequeña vendedora! Es una luz triste y las imágenes de los espejos deben ser tristes imágenes. No son tan tristes, dijo la niña vestida de negro sacudiendo la cabeza. No lo son tanto mientras no se agranden. Pero las lamparitas que vendo no son eternas. Su llama decrece como si la lluvia oscura las afligiera, y cuando mis lamparitas se extinguen, los niños ya no ven el brillo del espejo y se desesperan, pues temen no advertir el instante en que van a crecer. Por eso huyen gimiendo en medio de la noche. Pero no me está permitido vender más de una lámpara a cada niño. Si intentan comprar otra, se extingue en sus propias manos. Me incliné un poco más hacia la pequeña vendedora y quise tomar una de sus lámparas. «Oh, no hay que tocar», exclamó. «Usted ha pasado la edad en que mis lámparas arden. No están hechas sino para las muñecas o los niños. ¿No tiene usted en su casa lámpara para personas grandes?» «Ay», exclamé, «en esta estación lluviosa y oscura, en este lúgubre tiempo ignorado, las únicas lámparas que arden son sus lámparas infantiles. También yo desearía contemplar todavía una vez más el resplandor del espejo». «Venga», dijo, «miraremos juntos». Por una pequeña escalera carcomida me condujo hasta una modesta habitación de madera en la que había un trozo de espejo sobre la pared. «Shh», murmuró,
Yo le mostraré, pues mi lámpara es más clara y poderosa que las otras, y no soy demasiado pobre entre estas lluviosas tinieblas. Levantó su lamparita hacia el espejo. Entonces hubo un reflejo pálido en el que vi desfilar historias conocidas. Pero la lamparita mentía, mentía, mentía. Vi alzarse la pluma sobre los labios de Cornelia, que sonreía y se curaba. Vivía con su viejo padre en una gran jaula como un pajarito y besaba su barba blanca. Contemplé a Ofelia jugar sobre el agua vidriosa del estanque y rodear el cuello de Hamlet con sus húmedos brazos enguirnaldados de violetas. Vi a Desdémona despierta errando bajo los sauces. Vi a la princesa Malena apartar sus dos manos de los ojos del anciano rey y reír y danzar. Vi a Melisanda liberada mirándose en la fuente y exclamé: «Lamparita embustera». «Shh», dijo la pequeña vendedora de las lámparas, poniéndome un dedo sobre los labios. «No hay que decir nada. ¿La lluvia no es acaso bastante oscura?». Entonces bajé la cabeza y me encaminé hacia la noche lluviosa de la ciudad desconocida. De su vida. No sé dónde me tomó Monel de la mano, pero creo que fue una noche de otoño, cuando la lluvia ya es fría. «Ven a jugar con nosotras», me dijo. Llevaba en su delantal viejas muñecas, volantes de plumas ajadas y galones deslucidos. Su rostro estaba pálido y sus ojos reían. «Ven a jugar», me dijo. «Nosotras no trabajamos más, jugamos». Había viento y barro, los empedrados brillaban. Todo a lo largo de los cobertizos de los negocios goteaba el agua incesantemente. En el umbral de las abacerías había niñas que tiritaban. Las bujías encendidas parecían rojas. Monel sacó de su bolsillo un dedal de plomo, un pequeño sable de lata y una pelota de goma. «Todo esto es para ellos», dijo. «Soy yo quien se encarga de comprar las provisiones». «¿Y qué casa tienen ustedes? ¿Qué trabajo? ¿Qué dinero, pequeña?» «Monel», completó la niña, dándome un apretón de manos. «Me llaman Monel. Nuestra casa es una casa donde se juega. Hemos desterrado el trabajo y las monedas que aún nos quedan. Nos las habían dado para comprar pasteles. Todos los días voy a buscar niños por la calle. Les hablo de nuestra casa y los traigo. Nos ocultamos bien para que no nos encuentren. Las personas grandes nos obligarían a volver y nos quitarían todo lo que tenemos. Y nosotros queremos estar juntos y jugar». «¿Y a qué jugáis, pequeña Monel?» «Jugamos a todo. Los más grandes se hacen fusiles y pistolas. Los otros juegan con la raqueta, saltan a la cuerda, se arrojan la pelota. Algunos danzan rondas y se toman de la mano. Otros dibujan sobre los vidrios las bellas imágenes que nunca se ven y hacen pompas de jabón. Otros visten a sus muñecas y las llevan a pasear. Y los más grandes contamos en los dedos de los pequeñines para hacerlos reír». La casa a la que me condujo Monel parecía tener ventanas tapiadas. Estaba apartada del camino, y toda su luz provenía de un profundo jardín. Ya allí escuché voces jubilosas. 3 niños vinieron saltando a nuestro alrededor. «Monel, Monel», gritaron. «Monel ha vuelto». Al verme, murmuraron: «¡Qué grande es! ¿Sabrá jugar Monel?». Y la niña les respondió: «Pronto vendrán con nosotros las personas grandes. Buscarán a los niños pequeños. Aprenderán a jugar. Les daremos clase y en nuestra clase no se trabajará jamás. ¿Tenéis hambre?». Algunas voces gritaron: «Sí, sí, hay que preparar la comidita». Entonces se trajeron mesitas redondas, servilletas como hojas de lilas, vasos tan profundos como dedales y platos hondos como cáscaras de nuez. La comida consistía en chocolate y azúcar desmenuzados,
y el vino no podía correr en los vasos porque los frasquitos blancos del tamaño del dedo meñique tenían el cuello demasiado delgado. La sala era vieja y alta. Por todas partes ardían velitas verdes y rosas en los minúsculos candeleros de estaño. Sobre los muros, los espejitos redondos parecían monedas transformadas. No se distinguía las muñecas de los niños, a no ser por su inmovilidad, pues aquellas permanecían sentadas en sus sillones o, con los brazos en alto, se arreglaban el cabello ante pequeños tocadores, o bien estaban ya acostadas, con la sábana subida hasta el mentón, en sus camitas de cobre, y el suelo se hallaba sembrado de ese fino musgo verde que se suele poner en los rediles de madera. La casa parecía una prisión o un hospital, pero una prisión en la que se encerraba a inocentes para impedirles sufrir, o un hospital donde la gente acudía para curarse del trabajo de la vida. Y Monel era la carcelera y la enfermera. La pequeña Monel miraba jugar a los niños, pero estaba muy pálida. Tal vez tuviera hambre. —¿De qué viven ustedes, Monel? —le pregunté a boca de jarro, y me respondió simplemente: nosotros no vivimos de nada, no lo sabemos. Enseguida se largó a reír, pero estaba muy débil. Fue a sentarse al pie del lecho de un niño que estaba enfermo. Después de tenderle una de las botellitas blancas, permaneció largo tiempo inclinada con los labios entreabiertos. Algunos niños danzaban una ronda y cantaban con voz clara. Monel levantó un poco la mano y les dijo: «Chitón». Luego les habló dulcemente con sus lindas palabritas. «Creo que estoy enferma. No se vayan ustedes, jueguen a mi alrededor. Mañana otra irá a buscar hermosos juguetes. Yo me quedaré con ustedes. Nos divertiremos sin hacer ruido. Shh. Más adelante jugaremos en las calles y en los campos y nos darán de comer en todos los negocios. Ahora nos obligarían a vivir como los demás. Hay que esperar. Tendremos que esperar bastante». Luego, Monel añadió: «Quiéranme bien. Yo los quiero a todos». Pareció que se dormía junto al niño enfermo. Los demás niños la observaban, estirando la cabeza. Una vocecita temblorosa dijo débilmente: «Monel está muerta», y se hizo un gran silencio. Los niños llevaron en torno al lecho las pequeñas bujías encendidas y, pensando que tal vez dormía, colocaron delante de ella, como si fuera una muñeca, arbolitos de color verde claro tallados en punta, y los dispusieron entre los carneros de madera blanca, con la mirada dirigida hacia ella. Luego se sentaron para observarla. Poco rato después, el niño enfermo, al sentir que se enfriaba la mejilla de Monel, se puso a llorar. De su huida. Había un niño que tenía costumbre de jugar con Monel. Era en otro tiempo, cuando Monel aún no había partido. Todas las horas del día las pasaba junto a ella, mirando temblar sus ojos. Ella reía sin motivo y él también. Cuando Monel dormía, sus labios entreabiertos no cesaban de pronunciar buenas palabras. Al despertarse sonreía, sabiendo que él iría a verla. No era el suyo un verdadero juego, pues Monel estaba obligada a trabajar. Pequeña como era, se estaba todo el día sentada detrás de un viejo vidrio polvoriento. La pared de enfrente se hallaba cubierta de cemento bajo la triste luz del norte, pero los deditos de Monel corrían a través del lienzo, como si trotasen por un camino de tela blanca, y los alfileres pinchados en sus rodillas marcaban las paradas. La mano derecha, encogida como un carrito de carne, avanzaba dejando atrás un surco orlado, rechinando,
La aguja clavaba su lengua de acero, se hundía y volvía a emerger, sacando el largo hilo por su ojo de oro. Y era bueno ver la mano izquierda, porque acariciaba suavemente la tela y la aligeraba de todos sus pliegues, como si alisase calladamente las frescas sábanas de un enfermo. Entretanto, el niño observaba a Monel y gozaba en silencio, pues su trabajo se le antojaba un juego y ella le decía cosas sencillas que no tenían mucho sentido. Ella reía con el sol, reía con la lluvia, reía con la nieve. Le gustaba sentirse caliente, mojada, helada. Si tenía dinero reía, pensando que se pondría un vestido nuevo para ir a bailar. Si estaba en la miseria reía, pensando que comería habichuelas y harían gran provisión de ellas para la semana. Y cuando tenía unas monedas, se acordaba de otros niños a quienes llevaría la risa y esperaba, con las manecitas vacías, poder acurrucarse y abrigarse en su hambre y en su pobreza. Estaba siempre rodeada de niños que la contemplaban con ojos muy abiertos, pero quizá prefería entre todos al niño que iba a pasar a su lado todas las horas del día. Sin embargo, un día partió dejándolo solo. Nunca le había hablado de su partida, pero se tornó grave y lo miró más largamente que de costumbre. Él recordó también que Monel había dejado de amar todo cuanto la rodeaba, su silloncito, los animales pintados que le llevaban de regalo, todos los juguetes y todos sus trapos. Con un dedo puesto sobre la boca, ella soñaba en otras cosas. Se fue una noche de diciembre, cuando el niño no estaba allí. Sosteniendo en su mano la lamparita vacilante, se hundió en las tinieblas y ya no volvió la cabeza. Cuando el niño llegó, alcanzó a ver en el extremo oscuro de la calle angosta una pequeña llama suspirante. Eso fue todo. Nunca más vio a Monel. Durante mucho tiempo se preguntó por qué se había marchado ella sin decir nada. Pensó que no había querido entristecerse con su tristeza. Se persuadió de que había ido en busca de otros niños que la necesitaban. Con su lucecita agonizante había ido a llevar socorro, el socorro de una chispa sonriente en medio de la noche. Tal vez había pensado que era preciso no quererlo demasiado a él solo para poder amar también a otros pequeñuelos desconocidos. Quizá lo que pasaba era que, habiendo arrastrado la aguja con su ojo de oro al carrito de carne hasta el extremo del surco orlado, Monel se había cansado del crudo camino de tela que raspaba sus manos. Sin duda, ella hubiera querido jugar eternamente, y el niño no había sabido el recurso del juego eterno. Tal vez había deseado ver por fin lo que había detrás de la vieja pared ciega cuyos ojos estaban tapados con cemento desde muchos años atrás. Quizá ella volviera. En vez de decir «hasta la vuelta, espérame, pórtate bien», para que él acechara el ruido de los tenues pasos en el corredor y el sonido de todas las llaves en las cerraduras, se había callado y vendría sorpresivamente desde atrás, poniéndole dos tibias manecitas sobre los ojos. Ah, sí, y gritaría «cucú» con la voz del pajarillo que sale junto al fuego. Recordó el primer día que la viera, brincando como una frágil blancura llameante, sacudido todo su cuerpo por la risa. Y sus ojos eran ojos de agua en los que se movían los pensamientos como sombras de plantas. Allí, en el recodo de la calle, había estado ella candorosamente. Había reído con carcajadas lentas semejantes a la vibración pasajera de una copa de cristal. Era un crepúsculo de invierno envuelto por la bruma. Ese negocio estaba abierto igual que ahora. La misma noche, las mismas cosas en torno, el mismo murmullo en los oídos. Solo el año y la espera eran diferentes. Avanzó con precaución. Todas las cosas eran como entonces, como la primera vez. Pero él la esperaba. No era una razón para que ella volviera,
y tendió su pobre mano abierta a través de la bruma. Esta vez, Monel no salió de lo desconocido. Ninguna leve risa agitó la bruma. Monel estaba lejos y no recordaba ya la noche ni el año. ¿Quién sabe? Podría ser que ella se hubiera deslizado por la noche en el cuartito deshabitado y lo estuviera acechando detrás de la puerta con un dulce estremecimiento. El niño avanzó sin hacer ruido, como para sorprenderla, pero ella ya no estaba allí. Iba a volver, oh sí, iba a volver. Ya había hecho bastante felices a los otros niños. Ahora le correspondería a él. Escuchó la voz de ella que murmuraba con malicia: «Hoy me porto bien». Palabras desvanecidas, lejanas, borradas como una vieja tintura, gastadas por los ecos del recuerdo. El niño se sentó pacientemente. Allí estaba el silloncito de mimbre marcado por el peso de su cuerpo, el taburete que tanto quería ella, el espejito más amado aún porque estaba roto, y el último camisolín que se llamaba Monel, erguido, algo hinchado, aguardando a su dueña. Todos los pequeños objetos del cuarto le esperaban. El costurero había quedado abierto. El centímetro encerrado en el redondo estuche estiraba su lengua verde, perforada por un anillo. La tela desplegada de los pañuelos formaba pequeñas colinas blancas, detrás de las cuales se erguían las puntas de las agujas semejantes a lanzas emboscadas. El diminuto dedal de hierro labrado era un yelmo abandonado. Las tijeras abrían indolentemente sus fauces como un dragón de acero. Y así todo dormía en la espera. El flexible y ágil carrito de carne ya no circulaba derramando su tibio calor sobre ese mundo encantado. El extraño castillo de trabajo estaba entregado al sueño. El niño esperaba. La puerta se abriría suavemente y entonces revolotearía la chispa reidora. Las blancas colinas se aplanarían, las delgadas lanzas iban a entrechocarse, el yelmo volvería a encontrar su cabeza rosada, el dragón de acero haría crujir sus fauces, el carrito de carne trotaría por doquier, y la voz borrada diría nuevamente: «Hoy me porto bien». ¿Es que los milagros no suceden dos veces? De su paciencia. Llegué a un lugar muy estrecho y oscuro, pero perfumado de un triste olor a violetas sofocadas. No había medio alguno de evitar ese lugar, que es como un largo pasaje. Y, tanteando a mi alrededor, toqué un cuerpecito acurrucado en el sueño como otrora, rocé cabellos y pasé la mano por sobre una cara conocida, y me pareció que el pequeño rostro se fruncía bajo mis dedos, y entonces comprendí que había encontrado a Monel durmiendo solitaria en ese lugar oscuro. Lancé una exclamación de sorpresa y le dije, pues ella no lloraba ni reía: «Oh, Monel, ¿has venido, pues, a dormir aquí, lejos de nosotros, como un paciente jerbo en lo profundo del surco?» Ella agrandó los ojos y entreabrió los labios, como hacía antes cuando no comprendía nada e imploraba explicación a aquel a quien amaba. «Oh, Monel», seguí diciéndole, «los niños lloran en la casa vacía, los juguetes se cubren de polvo, la lamparita se ha apagado y todas las risas que estaban en todos los rincones han huido y la gente retornó al trabajo. Pero nosotros te creíamos en otra parte. Pensábamos que jugabas lejos de nosotros en un lugar al que no podíamos llegar. Y he aquí que duermes, escondida como un animalito salvaje bajo la nieve que tanto amabas por su blancura». Entonces ella habló, y, cosa curiosa, su voz era la misma en ese lugar oscuro. Como me fue imposible contener el llanto, ella enjugó mis lágrimas con sus cabellos, pues carecía hasta de lo más necesario. «Oh, mi querido», dijo, «no debes llorar, porque tú necesitas los ojos para trabajar mientras se viva trabajando,
y el día que anhelábamos no ha llegado aún. No debes quedarte en este lugar frío y oscuro. Sollozando le pregunté: pero tú temías a las tinieblas, ¿no es verdad, Monel? No las temo ya, me respondió. Oh, Monel, pero tenías miedo del frío como de la mano de un muerto. Ya no tengo miedo del frío. Y tú, que eres una niña, estás sola, muy sola, y antes llorabas cuando estabas sola. Ya no estoy sola, respondió. Pues espero. Oh, Monel, ¿qué esperas mientras duermes acurrucada en este lugar sombrío? No sé, fue su respuesta, pero espero y me acompaña mi espera. Advertí entonces que su carita estaba dirigida hacia una gran esperanza. No debes permanecer aquí, insistió, en este lugar frío y oscuro, amado mío. Vuelve con tus amigos. ¿No quieres guiarme y enseñarme, Monel, para que también yo tenga la paciencia de tu espera? Estoy tan solo. Oh, mi amado, sería torpe para enseñarte como en otro tiempo, cuando era, como tú decías, un animalito. Son cosas que tú descubrirás seguramente al cabo de una larga y paciente reflexión, tal como yo las he visto de golpe durante mi sueño. Estás escondida así, Monel, sin el recuerdo de tu vida pasada, o te acuerdas todavía de nosotros. ¿Cómo podría olvidarte, amado mío? Vosotros estáis en mi espera, sobre la cual duermo, pero no lo puedo explicar. Tú recuerdas que yo amaba mucho a la tierra y arrancaba las flores de raíz para volverlas a plantar. Acuérdate que decía a menudo: si yo fuera un pajarito, tú me pondrías en el bolsillo cuando te fueras. Oh, mi amado, aquí estoy en la buena tierra, como una semilla negra, y espero convertirme en pájaro. Monel, tú duermes antes de volar muy lejos de nosotros. No, amado mío, no sé si volaré, pues no sé nada, pero estoy enroscada en lo que amaba y duermo apoyada en mi espera. Antes de dormirme era un animalito, como tú decías, porque me parecía a un gusanillo desnudo. Un día, tú y yo encontramos un capullo muy blanco, muy sedoso, que no estaba perforado en ninguna parte. Tú lo abriste, malo, y lo encontraste vacío. Piensas que el bichito alado no se había ido, pero nadie puede saber de qué manera. Había dormido allí largo tiempo. Antes de dormirse había sido un gusanillo desnudo, y los gusanillos son ciegos. Amado mío, imagínate, no es verdad, pero así pienso a menudo, que yo he tejido mi capullo con lo que amaba. La tierra, los juguetes, las flores, los niños, las palabritas y tu recuerdo, querido mío. Es un refugio blanco y sedoso y no me parece frío ni oscuro, pero tal vez no lo sea así para los demás. Bien sé que no se abrirá, y que permaneceré cerrado como el capullo de otrora, pero yo ya no estaré en él, mi amado, pues mi espera consiste en irme, al igual que el animalito alado. Nadie puede saber cómo. ¿Dónde quiero ir? No lo sé, pero es mi espera. Y también los niños, y tú, mi amado, y el día en que no se trabajará más sobre la tierra, sin mi espera. Yo soy siempre un animalito, amado mío. No sé explicarlo mejor. Es preciso, le dije, que salgas conmigo de este oscuro lugar, Monel, pues sé que tú no piensas esas cosas que tú te has ocultado para llorar, y puesto que al fin te he encontrado muy sola, durmiendo aquí absolutamente sola, esperando aquí, ven conmigo fuera de este lugar oscuro y estrecho. No te quedes, oh mi amado, replicó Monel, pues sufrirás mucho, y yo no puedo ir, porque la casa que me he tejido está herméticamente cerrada y no será así como saldré. Entonces Monel me rodeó el cuello con sus brazos, y su beso se pareció, cosa extraña, a los de antes. Y he aquí por qué lloré nuevamente mientras ella me enjugaba las lágrimas con sus cabellos. No tienes que llorar, dijo, si no quieres afligirme en mi espera.
y tal vez no deberé esperar mucho tiempo. No estés desolado, pues yo te bendigo por haberme ayudado a dormir en mi pequeña urna sedosa, cuya mejor seda blanca está hecha de ti y en la que ahora duermo enroscada sobre ti mismo. Y como en otro tiempo, en su sueño, Monel se acurrucó contra lo invisible y me dijo: duermo, amado mío. Así la encontré, pero ¿cómo puedo estar seguro de volverla a encontrar en ese lugar tan estrecho y oscuro? De su reino. Esa noche yo estaba leyendo, y mi dedo seguía las líneas y las palabras. Mis pensamientos estaban en otra parte, y en torno mío caía una lluvia negra, oblicua y acerada. La lumbre de mi lámpara iluminaba las cenizas frías del hogar, y mi boca estaba impregnada de un gusto de vergüenza y de escándalo, pues el mundo me parecía oscuro y mis luces estaban apagadas. 3 veces exclamé: quisiera tanta agua cenagosa como fuera necesario para apagar mi sed de infamia. Oh, estoy con lo escandaloso, señaladme con el dedo. Hay que ensuciarlos con barro, puesto que no me desprecian. Y los 7 vasos plenos de sangre me esperarán sobre la mesa, y el resplandor de una corona de oro centelleará entre ellos. Pero resonó una voz que no me era extraña, y el rostro de la que apareció no me era desconocido, y gritaba estas palabras: un reino blanco, un reino blanco. Yo conozco un reino blanco. Volví la cabeza y le dije, sin el menor dejo de sorpresa: cabecita mentirosa, boquita que miente, no hay más reyes ni reino. En vano deseo yo un reino rojo, pues el tiempo ha pasado ya. Y este reino es negro, pero no es un reino, porque un pueblo de reyes tenebroso agitan en él sus brazos. Y en ninguna parte del mundo existe un reino blanco ni un rey blanco. Pero ella volvió a gritar estas palabras: un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Yo quise tomarle la mano, pero ella me eludió. Ni por la tristeza, dijo, ni por la violencia. Sin embargo, hay un reino blanco. Ven con mis palabras, escucha. Permaneció silenciosa, y entonces recordé. Ni por el recuerdo, dijo. Ven con mis palabras, escucha. Y volvió a guardar silencio. Entonces creí escuchar mi pensamiento. Ni por el pensamiento, dijo. Ven con mis palabras, escucha. Y volvió a guardar silencio. Entonces yo destruí en mí mismo la tristeza de mi recuerdo y el deseo de mi violencia, y toda mi inteligencia desapareció, y quedé en la espera. Así, dijo, verás el reino, pero no sé si entrarás en él, pues soy difícil de comprender, salvo para aquellos que no comprenden, y soy difícil de reconocer salvo para los que no tienen recuerdo. En realidad, he aquí que tú me tienes y no me tienes ya. Escucha. Entonces escuché en mi espera, pero no oí nada. Ella sacudió la cabeza y me dijo: tú deploras tu violencia y tu recuerdo, pero la destrucción no está concluida. Es preciso destruir para obtener el reino blanco. Confiésate y te verás libre. Deposita en mis manos tu violencia y tu recuerdo, y yo los destruiré, pues toda confesión es una destrucción. Y yo exclamé: te daré todo, sí, te daré todo, y tú lo llevarás y lo aniquilarás, porque yo ya no soy lo bastante fuerte. Deseaba un reino rojo. Había reyes sanguinarios que afilaban la hoja de sus sables. Mujeres de ojos ennegrecidos lloraban sobre embarcaciones cargadas de opio. Varios piratas enterraban en la arena de las islas cofres cargados de lingotes. Todas las prostitutas eran libres.
Los ladrones cruzaban los caminos bajo la palidez del alba. Muchas jovencitas se hartaban de golosinas y de lujuria. Un tropel de embalsamadoras doraban cadáveres en la noche azul. Los niños deseaban amores lejanos y asesinatos ignorados. Había cuerpos desnudos esparcidos sobre las losas de las calientes estufas. Todas las cosas estaban frotadas con especias ardientes y alumbradas con cirios rojos. Pero ese reino se hundió bajo la tierra y yo desperté en medio de las tinieblas. Y entonces tuve un reino negro que no es un reino, pues está poblado de reyes que se creen reyes y que lo oscurecen con sus obras y sus mandatos, y una sombría lluvia lo moja día y noche. Anduve largo tiempo errante por los caminos, hasta que en medio de la noche se me apareció el minúsculo resplandor de una lámpara temblorosa. La lluvia empapaba mi cabeza, pero yo viví bajo la lamparita. Aquella que la sostenía se llamaba Monel, y con ella jugué en este reino negro. Pero una noche extinguióse la lamparita y Monel huyó. La busqué largamente entre estas tinieblas, mas aún no he podido hallarla. Y esta noche la buscaba en los libros, pero la busco en vano. Me he extraviado en el reino negro y no puedo olvidar el breve fulgor de Monel. Tengo en la boca un gusto de infamia. Cuando hube terminado de hablar, sentí que la destrucción se había operado en mí, y mi espera se iluminó con un temblor, y escuché la voz de las tinieblas que decía: olvida todas las cosas y todas las cosas te serán devueltas. Olvida a Monel y te será devuelta. Tal es la nueva palabra. Imita al perrito cuyos ojos no se han abierto aún y busca a tientas un hueco para su hocico frío. Y la que me hablaba exclamó: un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Me sentí colmado de olvido y mis ojos irradiaron candor. Y la que me hablaba volvió a decir: un reino blanco, un reino blanco. Yo conozco un reino blanco. Y el olvido penetró en mí y mi inteligencia se tornó profundamente cándida. Y la que me hablaba gritó una vez más: un reino blanco, un reino blanco. Yo conozco un reino blanco. Aquí está la llave del reino. En el reino rojo hay un reino negro. En el reino negro hay un reino blanco. En el reino blanco, Monel, exclamé. Monel. En el reino blanco está Monel. Y el reino apareció, pero estaba encerrado entre blancas murallas. Entonces yo pregunté: ¿y dónde está la llave del reino? Pero la que me hablaba permaneció taciturna. De su resurrección. Por una verde campiña Louvet me condujo hasta el lindero del campo. Algo más lejos el terreno se elevaba y, en el horizonte, una línea parda cortaba el cielo. Ya las nubes inflamadas se inclinaban hacia el poniente. Bajo el incierto resplandor del crepúsculo, distinguí unas pequeñas sombras errantes. Enseguida, dijo ella, veremos encenderse el fuego, y mañana será más lejos, pues no se quedan en ninguna parte, no encienden más que un fuego en cada lugar. ¿Quiénes son?, pregunté a Louvet. No se sabe. Son criaturas vestidas de blanco. Algunas han venido de nuestras aldeas, otras caminan desde hace largo tiempo. Vimos brillar una llamita que danzaba allá arriba. Ese es su fuego, dijo Louvet. Ahora podremos encontrarlos, pues pernoctan donde hacen su hoguera y al día siguiente abandonan la comarca. Cuando llegamos a la cima en que ardía la llama, divisamos muchos niños blancos alrededor del fuego, y entre ellos
pareciendo que les hablaba y aconsejaba, reconocí a la pequeña vendedora de lámparas a quien había encontrado antes en la ciudad negra y lluviosa. Poniéndose en pie entre los niños que la rodeaban, me dijo: «Ya no vendo las lamparitas mentirosas que se apagan bajo la lluvia triste, pues ha llegado el tiempo en que la mentira ocupa el lugar de la verdad y en que el trabajo miserable ha perecido. Hemos jugado en la casa de Monel, pero las lámparas eran juguetes y la casa un asilo. Monel está muerta. Yo soy la misma Monel y me he levantado en la noche, y los pequeños han venido conmigo para marchar a través del mundo». Se volvió hacia Louvet. «Ven con nosotros», le dijo, «y sé feliz en la mentira». Louvet corrió hacia los niños y la vistieron de blanco igual que ellos. «Nosotros», prosiguió la que nos guiaba, «mentimos a todo el que viene a fin de darle alegría. Nuestros juguetes eran mentiras, y ahora las cosas son nuestros juguetes. Entre nosotros nadie sufre y nadie muere. Decimos a aquellos que se esfuerzan en conocer la triste verdad que no existe de ningún modo. Los que quieren conocer la verdad se apartan y nos abandonan. Por el contrario, no tenemos fe alguna en las verdades del mundo, pues ellas conducen a la tristeza. Y nosotros queremos llevar a nuestros niños hacia la alegría. Ahora, las personas grandes podrán venir a nosotros. Les enseñaremos la ignorancia y la ilusión. Les mostraremos las florecillas de los campos, tal como ellos no las han visto, pues cada una es nueva. Y nos asombraremos de todo país que conozcamos, pues todo país es nuevo. No hay semejanzas en este mundo y no hay recuerdos para nosotros. Todo cambia sin cesar y nosotros nos hemos acostumbrado al cambio. He aquí por qué todas las noches encendemos un fuego en un lugar diferente y en torno al fuego inventamos, para el placer del instante, las historias de los pigmeos y de las muñecas vivientes. Y cuando la llama se extingue, otra mentira se apodera de nosotros y estamos contentos de asombrarnos de ella. Y a la mañana no conocemos ya nuestros rostros, pues es posible que los unos hayan deseado conocer la verdad y los otros no recuerden otra cosa que la mentira de la víspera. Así pasamos a través de las comarcas y las gentes acuden en tropel hacia nosotros, y los que nos siguen se vuelven dichosos. Cuando vivíamos en la ciudad, teníamos que realizar el mismo trabajo y amar a las mismas personas, y el mismo trabajo nos fatigaba y nos desolábamos al ver sufrir y morir a las personas amadas. Y nuestro error consistía en detenernos de esa manera en la vida y permaneciendo inmóviles, contemplar el fluir de todas las cosas o tratar de detener la vida y construirnos una morada eterna entre las ruinas flotantes. Pero las lamparitas embusteras nos han aclarado el camino de la felicidad. Los hombres buscan su alegría en el recuerdo y resisten a la existencia y se enorgullecen de la verdad del mundo, ya que no es verdadera puesto que se ha convertido en verdad. Les aflige la muerte, la cual, sin embargo, no es sino la imagen de su ciencia y de sus leyes inmutables. Les desconsuela haber escogido mal en el porvenir, que ellos han calculado de acuerdo con verdades viejas y en el que escogen según deseos viejos. Para nosotros, todo deseo es nuevo y no deseamos sino el momento falaz. Todo recuerdo es verdadero y nosotros hemos renunciado a conocer la verdad. Y consideramos el trabajo como algo funesto, puesto que detiene nuestra vida y la hace semejante a sí misma. Y todo hábito nos es pernicioso, pues nos impide ofrecernos íntegramente a las mentiras nuevas. Tales fueron las palabras de quien nos guiaba.
y yo supliqué a Lubet que regresase conmigo a casa de sus padres, pero vi claramente en sus ojos que ya no me reconocía. Toda la noche vivía en un universo de sueños y de mentiras y procuré aprender la ignorancia, la ilusión y el asombro del niño recién nacido. Luego, las llamitas danzantes se consumieron. Entonces, en la triste noche, divisé niños cándidos que lloraban porque todavía no habían perdido la memoria, y otros, súbitamente invadidos por el frenesí del trabajo, cortaban espigas y con ellas formaban gavillas en medio de la sombra, y otros más, que habían querido conocer la verdad, volvieron sus pequeños rostros pálidos hacia las cenizas frías y murieron tiritando bajo sus blancos vestidos. Pero cuando el cielo rosado palpitó, la que nos guiaba se levantó y no se acordó de nosotros ni de los que habían querido conocer la verdad. Se puso en camino, seguida de numerosos niños blancos. Sus acompañantes eran alegres y reían suavemente de todas las cosas, y cuando llegó la noche encendieron nuevamente su hoguera, y otra vez las llamas se empequeñecieron, y, a la medianoche, las cenizas se enfriaron. Entonces Lubet recordó, prefiriendo amar y sufrir, vino a mí con su blanco vestido, y los dos huimos a través del campo.